Saludos mis queridos hermanos y amigos. Un placer para su servidor, el pastor Walker Montilla, dirigirme a los hombres del distrito hispano de Durham, de la Asociación de las Carolinas. Eh, este mensaje tiene como objetivo animarte, discipularte, para que tú sigas sirviendo a Dios dentro de este ministerio importante como es el ministerio de los caballeros de la iglesia. Así que saludo a todos mis hermanos que ya están conectados desde Durham, mis hermanos de Sanford, mis hermanos de Pueblo Dios Vivo, mis hermanos de Henderson, mis hermanos de Mebane y mis hermanos de Creedmoor. El mensaje que tengo para ti, hermano, además de esperar, tengo la confianza y la esperanza de que mañana te puedo ver en persona a partir de las 6:30 de la mañana en nuestro Amanecer con Cristo de Hombres, donde tendremos un desayuno para el Ministerio de los Caballeros, y esperar que puedas desarrollar después tus habilidades en el soccer, en el voleibol. Pero hoy quiero compartir contigo el tema hombres de Dios. Y encontramos el mensaje en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Mira, ¿qué encontramos nosotros aquí? En estos versículos encontramos esta premisa teológica importante. Dios creó al hombre. Lo creó a imagen y a semejanza de Dios. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la imagen de Dios en el hombre es una copia o representación realista de Dios mismo. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, lo que te quiero decir es que Dios quiso que tú, mi querido hermano, amigo que me escuchas, fueras creado a su imagen y a su semejanza, para que tu carácter se asemeje al carácter de tu Padre Celestial. O sea, Dios procuró a sí mismo, al crear a Adán a su imagen, hacer una copia o representación realista de Dios. Ese concepto, esa premisa teológica tiene tres implicaciones. Implicación número 1, escúchame bien. Dios, al crear al hombre, apunta a las cualidades físicas, cualidades intelectuales, cualidades sociales y cualidades espirituales. Esta es la primera implicación de este concepto de creados a imagen y a semejanza de Dios. Es que Dios, al crearte a su imagen y a su semejanza, Dios está apuntando a 4 objetivos, a 4 metas que la podemos llamar cualidades que Dios te ha dado al crearte a su imagen y a su semejanza. Esas cualidades son importantes porque implica que tú tienes cualidades físicas, implica que tú tienes cualidades intelectuales, porque Dios te hizo con capacidad de razonamiento. Implica que tú tienes cualidades sociales porque Dios nos hizo con la capacidad de sociabilizar. Y número 4, Dios también nos creó con la cualidad espiritual. Por eso tú ves que aunque el ser humano no tiene un concepto bíblico de Dios, siempre el ser humano desea colocar fe en un objeto, en alguien y en algo. Nuestros antepasados adoraban al sol, la luna, las estrellas, porque Dios colocó en nosotros la cualidad de adorar a Dios.
El ser humano por eso hoy cree en tantas cosas, cree en la carta, cree en los astros, cree en las estrellas, cree en el panteísmo, cree en el Buda, cree en Confucio, cree en héroes revolucionarios. Porque el ser humano, Dios lo creó con la cualidad espiritual. Y si Cristo no está en tu corazón, tú vas a tratar de llenar ese vacío existencial de adoración con un objeto, con una criatura, con algo. Pero en algo tú vas a basar tu creencia para colocar una filosofía de vida. Aún hasta los mismos ateos finalmente tienen que llegar a ejercer fe en la hipótesis o teoría de la evolución. Necesitas inclusive desarrollar más fe en la teoría evolutiva que en la teoría de la creación. Y aquellos que simplemente dicen que no creen en nada, al final, cuando se encuentran con la muerte, cuando el ser humano está a punto de encontrarse con la muerte y sabe que sus días están contados, trata de buscar o adorar a alguien o a ese Dios que quizás en su vida no conocieron, pero que dicen: si existes, ten misericordia de mi alma. Porque Dios nos hizo a nosotros con cualidades sociales para sociabilizar, cualidades espirituales para adorar, cualidades físicas para trabajar, para ejercer, y cualidades intelectuales para desarrollar nuestra capacidad de almacenar educación y ejecutarla. Así que cuando la Biblia dice que nosotros somos creados como una copia, una representación realista de Dios, lo que la Biblia nos está diciendo es que la primera implicación es que Dios nos dio a nosotros cualidades. Cuatro importantes: la física, la intelectual, la social y la espiritual. La segunda implicación que tiene esta premisa es que estas cualidades necesarias, las cuatro que hemos mencionado, son necesarias para que la humanidad cumpla el propósito divino por el cual fue creado. Esta es la segunda implicación. Escucha bien. Dios no dio estas cualidades solamente para que estén de adorno, sino que Dios las dio con el propósito de cumplir una meta en nosotros, en la raza humana, en la humanidad. Son necesarias para la humanidad para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios dio esas cualidades. Por ejemplo, la cualidad espiritual de que nosotros podamos conocer a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Ejemplo, la cualidad social, que podamos compartir con nuestra familia, los seres queridos y los amigos. Por ejemplo, la cualidad intelectual, desarrollar un signo lingüístico, estudiar, ejercer una profesión, desarrollar una profesión. Con la profesión se busca no solamente el sustento de la familia, sino el servicio al prójimo. Y por ejemplo está la física, donde nosotros podemos desarrollar una área de trabajo, un área en el deporte, etc. Entonces, esas cualidades Dios espera que puedan cumplir el propósito por el cual Dios la ha otorgado. La implicación número 3 de que hemos sido creados a imagen, a semejanza de Dios, es que al ser creados a imagen de Dios, reflejamos características divinas, tales como el sentido moral. Por eso Dios nos dio los mandamientos, los 10 mandamientos, en donde ese reflejo característico de asemejarnos a Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de poder amar a Dios sobre todas las cosas, esas características divinas, como el sentido de tener una moral y el sentido de tener el libre albedrío, pero que a la final no somos personas divinas en nosotros mismos. O sea, no llegamos a ser Dios. Nosotros no desarrollamos la teoría de la inmortalidad del alma pensando que como yo tengo cualidades y pensando que como yo tengo características
divinas en mí, o sea, características que Dios me dio en mí para reflejar qué cosa, una moral semejante a Dios y un libre albedrío que se pueda someter a la soberanía de Dios, eso no significa que yo tengo vida inherente en mí mismo o que yo poseo cualidades divinas o atributos divinos. No como menciona el diablo, que el diablo le dice hoy a las personas que nosotros tenemos que descubrir el yo interior y la fuerza sobrenatural inherente en nosotros mismos para que podamos llegar a ser dioses. Por eso la doctrina de la inmortalidad del alma es tan confusa, donde las personas hoy piensan que después de la muerte pueden seguir viviendo, y lo mismo que es la serpiente, el diablo le dijo a Eva, no morirás, sino que te vas a abrir los ojos, vas a tener un conocimiento igual a Dios, y tú vas a llegar a ser como Dios. O sea, tú vas a desarrollar tu poder divino en ti. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y a semejanza, lo que la palabra está diciendo es que nosotros para existir dependemos de Dios. No tenemos vida inherente en nosotros mismos. No hay en nosotros una inmortalidad inherente en nosotros mismos. No, tenemos vida y respiramos porque Dios nos dio vida. Porque Dios es el dador de la vida. Ni siquiera Satanás ni los ángeles que Dios creó, ni los que se fueron con Satanás, ni los que están con Jesucristo hasta el día de hoy, viven por sí mismos. Ellos dependen de Dios para su existencia, porque solamente Dios es creador. O sea, nosotros somos seres humanos, nosotros podemos reflejar, ¿verdad?, una moral. ¿Cuál Dios? O sea, llegar a ser recto en nuestra esfera como Dios es recto en su esfera. ¿Y cuándo es que nosotros llegamos a ser rectos y que la palabra de Dios nos menciona como Job, por ejemplo, sin tacha, perfecto? Bueno, cuando nosotros tenemos por el poder de Dios y hemos llegado a desarrollar el amar inclusive a aquel que nos maldice. Por eso Mateo, el Señor en las bienaventuranzas dice que nosotros podemos tener un carácter de semejanza a Dios cuando bendecimos al que nos maldice, perdonamos al que nos ofende y amamos así como Dios ama de manera incondicional. Jesús dice, bueno, cuando ustedes amen como vuestro Padre que está en los cielos, ustedes en su esfera son perfectos. O sea, ustedes van a amar al prójimo como ustedes mismos, inclusive a aquellos que te maldicen, que te persiguen y que te ultrajan, inclusive a esas personas. En Dios las vas a amar y las vas a perdonar como tu Padre te ha perdonado. En ese sentido fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, para asemejarnos en lo moral y para que el libre albedrío que Dios nos dio, que es la capacidad de ejercer la toma de decisiones, nosotros podamos colocar en esa toma de decisión al Creador, al que nos da la vida, al que nos sustenta, siempre en primer lugar, para estar coherentes con sus designios, con sus mandamientos y con su gobierno. Porque hemos decidido voluntariamente ejercer este libre albedrío para aceptar a Jesús, para trabajar por Cristo y para ser ciudadanos del reino de los cielos. Entonces hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. No significa que nosotros somos personas divinas en nosotros mismos, pero que por el poder de Jesucristo nosotros podemos llegar a desarrollar una moral que pueda decir como los 3 jóvenes hebreos: sepa, oh rey, que te vamos a respetar. Te respetamos como presidente de la nación, pero no vamos a adorarte a ti, ni adorar objetos animados e inanimados, ni nos vamos a postrar ante ninguna imagen ni estatua, porque nosotros solo nos postramos y adoramos al Dios de la creación. Solamente al Dios, el creador del sábado, el creador de los cielos y la tierra, nosotros rendimos honra, honor, pleitesía, y solamente a Dios nos debemos. Así que si Dios desea, nos libra de este pozo de muerte, de este pozo que tú tienes ahí para quemarnos. Si es la voluntad de Dios, Dios no puede librar. Pero si la voluntad de Dios es que esta muerte vindique el poder del evangelio y más personas lleguen a los pies de Dios, del conocimiento de Dios, y que esta maldición Dios la convierta en bendición, y que nuestra muerte no sea una muerte en vana, sino sea una muerte como semilla para ganar más almas para el reino de los cielos, entonces pues échanos ahí en ese horno de fuego ardiente.
Porque estos muchachos llegaron a tomar esa fuerza moral, espiritual, porque eligieron servir a Dios. O sea, en ese sentido, ahí ellos tomaron la decisión de decir, nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios y nos debemos a Dios. Por eso, mis queridos hombres que me están escuchando en este momento, hoy te quiero decir que tú no eres ningún accidente que llegaste a este planeta Tierra, que tú no eres ninguna cola de un chimpancé, de un mono perdido en una cadena evolutiva. Quiero decirte que tú no eres ningún hijo del diablo, ni un hijo de Belcebú. Yo quiero decirte que tú eres comprado por la sangre preciosa de Jesús, que eres hijo de Dios por creación y por redención. Y desde el mismo momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y fuiste bautizado en las aguas del bautismo, desde ese mismo momento tú eres hijo de Dios, completamente ciudadanía celestial. Dios tiene un plan y propósito contigo y con tu familia. Dios tiene un plan con tu vida. Al conocer esta iglesia adventista del séptimo día no es en vano. Dios te ha traído a ti porque Dios tiene un plan contigo. Dios te quiere usar poderosamente para que tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios y moralmente tú puedas tener la capacidad de que tu libre albedrío pueda ser correcto, eligiendo y tomando decisiones sabias de adorar a Dios aunque se desplomen los cielos y la tierra. Por eso, lo segundo que aprendemos nosotros en Génesis 1, 26 al 28 es el concepto de que si tú lees los versículos, la primera enseñanza es que hemos sido creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios, y ya te he mencionado que eso significa que Dios hizo una copia, una representación de sí mismo en el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda apuntar a cualidades físicas, intelectuales, sociales, espirituales, estas cualidades necesarias para que la humanidad pudiera desarrollar el propósito por el cual Dios las dio. Y número 3, te dijimos que al ser creado a imagen de Dios, entonces reflejas el carácter de Dios, ¿ok? Reflejas características divinas tales como el sentido moral y del libre albedrío, pero que tú no eres una persona divina en sí misma, sino que ejerces tu libre conciencia para honrar y glorificar a Dios. Lo segundo que aprendemos en Génesis 1, 26 al 28 es que Dios le dio al hombre una mujer como esposa. Y en medio de este acto tan solemne como el acto del matrimonio, de unir a Adán y Eva en el santo estado de matrimonio, Dios ofició la primera boda en el jardín del Edén. Es que Dios le dio a Adán, al hombre, una mujer como esposa. El medio divino, entonces, para que Dios pueda cumplir el propósito en el hombre. Fíjate lo interesante que nos menciona la palabra de Dios. Mira, en primer lugar, Dios le dio al hombre un regalo maravilloso, le dio una mujer. Dios no le dio una laptop, Dios no le dio un celular para que pudiera satisfacer sus deseos sexuales. Dios no le dio un robot. Dios no le dio un perrito, una perrita para que pudiera dormir con Adán ahí en su misma cama. No. Dios le dio al hombre un regalo maravilloso. Mira, un regalo tan lindo como una mujer hermosa. Dios le dio al hombre un regalo, una mujer, para que esta mujer sea el instrumento en las manos de Dios de complementar a su esposo y el hombre pudiera complementar a su costilla. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hoy nosotros, como el ministerio de hombres, estamos orando por tu esposa y por tu familia. Dios te dio esa mujer, es un regalo de Dios. Y si en este momento tú estás en planes de matrimonio, te felicito. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y tiene el favor o la misericordia y la benevolencia de Jehová. Amén por eso. Y si le estoy hablando a un hombre, un caballero que está soltero, pues vamos a orar por ti.
Vamos a orar para que tú puedas encontrar a la sierva que Dios tiene para ti, porque yo sé que ya Dios la tiene. No una filistea. Recuérdate la historia de Sansón. Le gustó tanto Dalila, le agradó tanto a los ojos, que Dalila terminó sacándole los ojos. Nosotros no queremos que eso te pase a ti. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que tú estés bien, que puedas ver bien, clarito, que tus ojos estén bien y que comiences a orar para que en la misericordia de Dios, Dios te pueda dar la ayuda idónea, el regalo maravilloso que Dios tiene. Porque cuando Dios hizo al hombre, escúchame bien, estoy hablando de las tres cosas importantes de lo que significa un hombre de Dios. Y esta segunda cosa es muy importante, porque esto lo vemos aquí en Génesis 1, 26 al 28. La segunda cosa importante que la Biblia nos está diciendo es que Dios le dio al hombre un regalo. No fue que Dios le dijo al hombre, mira, yo te voy a dar a ti un juguete, yo te voy a dar a ti una esclava, yo te voy a dar a ti una mujer que va a ser tu propiedad. No, la mujer y el hombre es propiedad de Dios por creación y por redención. Nosotros culturalmente nos han enseñado que nosotros somos dueños de la mujer y que nosotros somos los dueños de la esposa, pero el dueño es Dios, Jehová. Lo que hemos nosotros recibido de parte de Dios es un regalo muy frágil, se llama una mujer. Son fuertes, pero son frágiles. Y ese es el regalo que Dios nos dio. Este regalo tenemos que cuidarlo, porque mira, si tú cuidas a tu mujer, te cuidas a ti mismo. Si tú amas a tu esposa, es porque te amas a ti mismo. O sea, si tú cuidas a tu esposa, tú mismo te estás cuidando. Mira, Dios le dio una mujer como esposa para que la dama, en este caso Eva para Adán, era el instrumento divino que Dios le estaba dando para cumplir un propósito especial. Número uno, Dios le dio autoridad y permiso a Adán para que Adán pudiera disfrutar del sexo con su esposa, con su mujer, con la dama que Dios le dio y que le dio su bendición para unirlos en el santo estado del matrimonio. Te voy a decir lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5. Proverbios, capítulo número 5. Y el versículo 18 al 20 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Te das cuenta? Dios te dio un regalo. Mira, tú no tienes que estar buscando en la vecina ni en la señora que trabaja en el restaurante satisfacer ese deseo sexual, porque ya Dios te dio tu esposa. Y la Biblia dice que te la dio para que tú te alegres en tu manantial. Alégrate con esa mujer de tu juventud. Regocíjate con ella. Ámala como sierva graciosa gacela. Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios te dio una esposa para que tú puedas tener el regalo de disfrutar del sexo. El sexo no es malo. El sexo es un regalo de Dios. Pero querido amigo, es un regalo que Dios te dio solo en el estado del matrimonio. Y por eso, cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura, vemos también el otro propósito por el cual Dios le dio a Adán su esposa. Dice que Dios le dio su mujer porque Dios la iba a usar a la mujer para dar vida. Es decir, se iba a gestar en el vientre de la esposa de Adán un ser humano, producto de esa unión sexual entre el hombre y la mujer. Y la Biblia menciona que Dios usaría el sexo para procrear.
Vamos a leer Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice así la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y subyugadla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí en este versículo nosotros aprendemos que este regalo de Dios no solamente fue para que el hombre pudiera disfrutar, sino para que pueda tener familia, para que pueda tener hijos, para procrear. Por eso que la familia es una institución muy especial para Dios. Entonces, como hombres de Dios, nosotros tenemos que entender que tienes que cuidar tu familia, tienes que cuidar tu hogar, porque Dios te dio a tu esposa para que tú puedas disfrutar de ese regalo, pero también para que puedas tener familia, para que puedas tener tus hijos, para que puedas procrear. Entonces, cuando entró el pecado en este mundo, Satanás ahora quiere destruir las familias. Satanás quiere destruir el concepto sagrado del matrimonio. Y para eso Satanás se inventa y se ha inventado artimañas, filosofías humanas, proyectos que avalan ir en contra de la familia y en contra del matrimonio. Pero ahora yo te voy a leer a ti lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo número 20 y el versículo número 14. Éxodo capítulo número 20 y el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 20, 14. Dice así la palabra de Dios. Dice: no cometerás adulterio. Este es un mandamiento. La palabra de Dios menciona aquí: no cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento escrito con el dedo de Dios. ¿Y por qué Dios coloca no cometerás adulterio? Porque para Dios el sexo solamente tiene cabida, es permisivo dentro del matrimonio. Si te das cuenta, el mandamiento no está diciendo no vayas a fornicar, porque para Dios el sexo no debe existir fuera del santo estado del matrimonio. Entonces por eso Dios dice no cometas adulterio, porque Dios espera que tú respetes el sexo solo dentro del matrimonio. Por eso Dios no dice no vas a cometer fornicación, porque lo menos que Dios espera es que tú llegues bien hasta cuando te cases, o sea, llegues virgen hasta tu estado matrimonial, tanto el hombre como la mujer. Pero en este caso tú, que eres un hombre, te quiero decir que el propósito de Dios con el sexo es que tú llegues casto y puro para el matrimonio, porque Dios no está diciendo aquí no vayas a fornicar. Dios está diciendo no cometas adulterio, porque el sexo, que es un don de Dios otorgado para que tú disfrutes con una mujer, es en el estado del matrimonio. Y número 2 es para que tú uses el sexo para tener familia, para que puedas procrear. Entonces, si el sexo yo lo uso solamente para satisfacer mis caprichos carnales, mis deseos carnales, yo no estoy cumpliendo con el don por el cual Dios lo ha creado. Y entonces cuando yo tomo esa decisión, yo me hago daño a mí mismo. Yo comienzo a pervertir el don maravilloso que Dios me dio, lo comienzo a destruir, lo comienzo a dañar y finalmente seré yo destruido también. Por eso, hombres de Dios, el hombre más fuerte del mundo es aquel que le dice a la tentación no. Ese es el hombre más fuerte del mundo. José fue un hombre fuerte porque José huyó de la tentación. Salomón, que era un hombre rudo, que Dios le dio mucha fuerza física, sí, era poderoso físicamente. Sansón, era poderoso físicamente, hasta mató 1000 filisteos con una quijada de un buey, pero moralmente en su conciencia era débil. Le temblaban las piernas. La mujer le hacía temblar las piernas. ¿Por qué? Porque no cuidó este don maravilloso. O sea, como un hombre de Dios no quiso realizar
el propósito del sexo que Dios le estaba regalando en el matrimonio como Dios lo dice, como Dios lo establece. Y vemos cómo que quedó destruido, totalmente destruido. Muera yo con los filisteos y ¡pum! Murió. Pero claro, Dios tuvo misericordia, Dios lo perdonó, pero eso no era el plan de Dios. Dios pudo haber hecho más con Sansón. Pero lamentablemente hoy nosotros también nos puede pasar lo mismo. Por eso los hombres de Dios, mira, los hombres que son más fuertes son los hombres que en este sentido entienden que el mandamiento dice no cometas adulterio. Porque el mandamiento dice el sexo, lo que Dios está diciendo con este mandamiento escrito con su dedo es que Dios le ha dado al hombre una mujer como esposa para que disfrute de ella y tenga familia. Fuera del matrimonio no es bendito. Y si es algo que nosotros nos adelantamos al propósito de Dios, en vez de hacer una bendición, vas a convertir eso en una maldición para ti mismo. Entonces, esto es importante como hombres de Dios. Esto es sumamente importante. Hoy nosotros los hombres de Dios debemos defender el matrimonio, debemos defender la familia. Debemos entender que el que procura una esposa procura el bien de Jehová. Debemos enseñarle a las nuevas generaciones que nos siguen que este es el plan de Dios. El plan de Dios no es, mira, yo te voy a hacer hombre, entonces te voy a llevar para un burdel, te voy a llevar para una prostituta. ¿Y qué le voy a enseñar yo a mi hijo? Le voy a enseñar a que sea un adúltero. Y que agarre cualquier enfermedad venérea o que mañana destruya su matrimonio por mujeriego. Entonces, mis queridos hermanos, los hombres de Dios debemos entender que el mandamiento es claro: no cometerás adulterio. Ahora, yo sé que aquí me están escuchando hermanos que se están arrepintiendo, se están bautizando y que están solteros. Bueno, pon esto en las manos de Jehová Dios. Coloca este proyecto en las manos de Jehová tu Dios. Coloca el proyecto en las manos de Jehová tu Dios. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios, Dios mío, ayúdame a conseguir una hija tuya, una hija de Dios, que tenga fe, que sea mi ayuda idónea, que me ayude a formar mi hogar, mi familia. Y evita las filisteas. No te vayas a buscar a Dalila. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 6, versículo 23 hasta el versículo 29. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 23 al versículo 29. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Verso 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega o se llega a una mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo número 29 nos dice: no quedará impune ninguno que la tocare. O sea, lo que nos aconseja la palabra de Dios es que no tornemos nuestra vida ni nuestra vista a la mujer ramera. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa es que tú ves una película y ves que hoy se hicieron novios y ya entonces durmieron juntos, pasaron la noche y no pasó nada. Ella no salió ni embarazada, no hubo ninguna enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque es una película. Eso no es la vida real. Eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas con el sexo. ¿Y sabes por qué nosotros nos cuidamos de no ir a espectáculos inconvenientes como las fiestas, los clubes nocturnos? Porque ahí se va a ver sexo. O sea, finalmente lo que prepara el sexo y las relaciones ilícitas y promiscuas sexuales es una botellita, es el vino, son los bailes, y finalmente terminan acostándose, terminan en la cama.
Y ahorita se usan pastillas que las pobres mujeres van a una fiesta o algo y de repente ahí salió violada porque le echaron ahí en el agua una pastillita y la pobre muchacha al día siguiente está ahí y no se dio cuenta. Y hasta hoy hasta los mismos hombres los andan violando. De repente el muchacho estuvo ahí y no se dio cuenta y bueno, abusaron de él. Entonces no es que nosotros somos unos santurrones y que no, nosotros nos cuidamos para que eso no nos pase. No queremos que nos pase eso. Nosotros no queremos destruir nuestra vida. Nosotros no queremos dañar el don de Dios. Por eso no asistimos a esas fiestas nocturnas, a las minitecas, a los antros, a las cosas nocturnas. No, porque es que ahí lo que se hace es sexo después del baile. Nosotros evitamos esos espectáculos inconvenientes. Entonces yo le estoy hablando aquí a un amigo que me está escuchando, que ama a su familia, que no se ha casado, pero que está luchando con eso. Entonces, mira, mi consejo es, evita esos lugares. Mira a la madre de tus hijos. Habla con ella, dile, mira, yo quiero ser un hombre de Dios, diferente. Yo quiero estar también listo para la venida de Jesús. Vamos a casarnos por civil, vamos a pedir al pastor Walkie que nos dé la bendición. Esos son los hombres de Dios, esos son los hombres que Dios quiere. Entonces la palabra de Dios dice, evita la prostitución, no te vayas con la ramera, no vayas que entonces le pagaste no sé cuántos dólares y terminaste con papiloma humano, terminaste con gonorrea, terminaste con sífilis, terminaste con el SIDA. Entonces ten cuidado de las cosas. Y dice la palabra de Dios, ni siquiera codicia a la mujer del prójimo, no vas a quedar liso si te metes con la mujer de tu prójimo, no vas a quedar impune, dice Jehová Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo número 10 de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esa lista del equipo perdedor están los adúlteros y los fornicarios y los afeminados. Entonces yo no sé si en este momento, ¿verdad? Yo no conozco la lucha que tú estás pasando, yo no la sé. Dios sí la conoce. Entonces busca a Jehová Dios. En este momento quizás me está escuchando un amigo que está pasando con la tentación del adulterio. Sí, en este momento tú estás en adulterio, me estás escuchando. Precisamente ahorita Dios le está hablando aquí a un amigo, un corazón que me está escuchando que está en adulterio. Que tienes a tu esposa, pero tienes un amante. Y Dios lo que te está diciendo en este momento es que acaba con eso, corta esa relación, porque el que juega con el fuego termina quemándose. No pienses que vas a salir ileso de esta situación. Tienes oportunidad de detener eso ahora en el nombre de Jesucristo. Enamórate de tu esposa. Háblale bonito a tu esposa. Comienza a escribirle los mensajes a tu esposa. Comienza a preocuparte por tu esposa. Eso es lo que tienes que hacer. En este momento la palabra de Dios quizás le está hablando a un muchacho que no se ha casado, que tiene problemas con la fornicación. Comenzaste a practicar el sexo antes del matrimonio desde tus 12 años, 13, 14 o 15, 16, 17 y estás metido ahí. Ya hiciste un hábito los fines de semana. Ya no puedes vivir sin el sexo. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Lo hiciste por saber cómo era, lo hiciste porque el amigo te llevó, lo hiciste y ya sabes dónde están las mujeres, dónde está. Pero ten en cuenta que algo te puede pasar. Entonces, en este momento Dios te está hablando y tú puedes, en el nombre de Jesús, parar con esa situación. Ya no te hagas daño, párate con eso.
Pero también la palabra de Dios dice, cuidado con echarte con varones o tener entonces una familiaridad sexual con un varón, siendo tú un hombre, siendo un caballero, siendo un varón. Porque hoy en día, como los medios de comunicación y como la ciencia dice que todo se aumenta, y entonces hoy también, no, que tú eres un hombre, te puedes hacer una operación, te conviertes en mujer, etcétera, etcétera. Cada quien toma su decisión. Pero lo que te estoy mencionando en este momento es que si tú desvías el propósito por el cual fue creado el sexo, lamentablemente no solamente puedes llegar a perder la vida eterna, sino también tener muchos problemas más de los que ahora tienes producto del pecado. O sea, vas a tener que sufrir una vida porque no vas a salir ileso de comenzar a practicar el sexo dentro de lo que Dios ha establecido, porque en vez de convertir una bendición en bendición, convertirás una bendición en maldición. O sea, hay una ley, amigos, que se llama de causa y efecto. Toda la ley de la gravedad y todo en la vida es una ley. Si tú vas y violas la ley de tránsito y te pasas la luz que tiene una luz verde y, y aún te detienes, ¿qué va a pasar con el que está atrás? Te va a tocar la bocina, que pase porque te toca. Pero si está en rojo y tú te la vas a pasar, cometes errores. Bueno, es lo mismo. O sea, tú no puedes decir, no, a mí no me va a pasar nada. Es lo mismo. Cuando se viola la ley de Dios, pues nosotros tenemos consecuencias. Entonces, por eso, hermano, un hombre de Dios es aquel que recibe el don de Dios, el regalo de Dios y lo cuida. Y en tercer lugar, cuando Dios creó al hombre para que el hombre fuese un hombre de Dios, Dios le dijo que él tenía que ser un administrador de Dios, un mayordomo de la gracia de Dios. Dice Dios, cuídame lo que yo te estoy dando. Tú vas a administrar mis bienes. Todo lo que tú tienes es mío, pero yo te lo doy para que tú lo administres. Mayordomía. Dios le dio al hombre para que el hombre pueda cuidar las cosas que son de Dios y podamos ser mayordomos. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo número 25, versículo número 14 hasta el verso número 30, dice así la palabra de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, oh, muy bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo ese señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías dar dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, pero con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un siervo
incompetente. ¿Por qué? Porque no administró los recursos que Dios le había dado. O sea, no fue un mayordomo. Pero encontramos otros siervos que sí fueron mayordomos, que multiplicaron los dones. Esos fueron siervos buenos. Escucha bien. Cuando Dios hizo a Adán, Dios le dio la capacidad de que Adán pudiera ser un administrador de todos los bienes de Dios. Un mayordomo. Administra lo que es mío. Y en este capítulo 25, verso 14 al 30, encontramos tres conceptos importantes de la mayordomía cristiana para el ministerio de hombres. Número 1. Existen niveles de actitudes. Un buen mayordomo posee buena actitud. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mayordomo que recibió 5 talentos dijo, yo con Dios, yo lo puedo, porque Dios me fortalece. Dios me dio estos talentos para negociar y para aumentarlos. Entonces puso en las manos en práctica, sabiendo que su patrón le había dado talentos para que él los pudiera trabajar y administrar. Y los echó a andar. Los multiplicó. 5 le dieron, después llegó con 10. El otro recibió 2 talentos, llegó con 2 más, 4 talentos. Y este tuvo una actitud negativa. Entonces, Dios, un hombre de Dios, es aquel que entiende que en esta vida es importante la aptitud, con P, aptitud. ¿Qué significa aptitud? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La aptitud es yo no soy capaz, yo no soy digno, pero Dios que me llamó, Dios me capacita. Yo no soy el más adecuado, yo soy el peor de los pecadores, pero yo sé una cosa, yo prosigo a la meta, al supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Eso es aptitud. Y un buen principio para ser un buen mayordomo de Dios es tener una aptitud adecuada. Mira, la aptitud es decir, mira, yo no lo sé, pero Dios me va a capacitar. Yo no sé cómo saldré de esta deuda, pero yo le voy a devolver a Dios los diezmos y las ofrendas porque Dios me va a librar de las deudas. Yo no sé cómo a mí no me criaron desde pequeño que yo dialogue con mi esposa, que yo hable, porque nunca me dieron amor, nunca me dieron cariño, no fui expresivo, pero yo voy a asistir a ese campamento, yo voy a aprender a ese retiro de matrimonio, yo voy a aprender porque yo ahora soy un hombre de Dios. A mí no me enseñaron a hablar, pero si Dios me pone a predicar en el grupo pequeño, si Dios me pone a dar un testimonio en la iglesia, en la sociedad de jóvenes, a donde sea, yo voy en el nombre de Dios. Eso es aptitud. Y Dios lo que espera de ti, amigo, es que tú tengas aptitud. Mira, yo sé que todavía yo estoy librando con la marihuana, con la pornografía, con la adicción, con el cigarro. Pero si Dios me está tocando mi corazón en esta campaña, yo me bautizo porque yo sé que Dios me va a ayudar a mí a sacarme de esa droga. La actitud. Dios espera que nosotros, para poder llegar a ser mayordomos, necesitamos tener una actitud positiva. Número 2, debemos usar nuestros dones, nuestros recursos, nuestros talentos al máximo de nuestra capacidad. Dar al máximo para Cristo Jesús, no dar el mínimo, dar el máximo. Mira, los equipos ganadores juegan para ganar. Un equipo ganador no juega para empatar, mucho menos para perder. Un equipo ganador juega para tener resultados, valiéndose de todo su esfuerzo, de toda su práctica, de toda su entrenamiento, de toda su logística, de todo lo que el entrenador dice, vamos a plantear esto, y da su máximo esfuerzo, da su máxima capacidad de sí. Para ser un administrador de Dios, da tu máxima capacidad de ti en las manos de Dios, da tu máximo esfuerzo, da tu máximo tu talento, da tu máximo tus dones, da todo para el Señor. Y número 3, demuestra una mayordomía fiel en 4 aspectos. En el tiempo, guarda el día del Señor, el día del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Tienes que tener mayordomía guardando el sábado. Número 2, ser fiel en los tesoros. Debes ser fiel mayordomo devolviéndole a Dios los diezmos y las ofrendas. Una ofrenda sistemática, organizada,
preparada con una buena ofrenda de gratitud al final del año. Ser fiel a Dios en el tesoro. Otro aspecto importante es la mayordomía, los talentos. Ya hablamos de eso. Da el máximo de tus talentos. Y número 4, el templo. Tu cuerpo, como templo del Espíritu Santo, debes cuidar tu salud también. Debes trabajar, sí, pero debes cuidar tu salud. Debes trabajar para la iglesia, sí, pero debes cuidar tu salud. ¿Y cómo se cuida la salud? Toma mucha agua, haz ejercicio físico, confianza en Dios, descanso, toma tu día sábado, comes lo más natural posible. Si vas a hacer algunos ajustes, pues hay que hacerlos por el amor a la salud, ¿verdad? Minimiza los riesgos y enfócate en que esta máquina que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, también nosotros podamos tomar la decisión de hacer algunos cambios. Sobre todo tener una dieta basada en Levítico capítulo 11, en donde nosotros tenemos los animales inmundos que no deberíamos comer y tener, ¿verdad?, temperancia en aquellos que por la gracia de Dios nos permite comer, pero ahí está la lista en Levítico 11, ¿verdad? Y si alguno también toma la decisión por amor a su salud, ¿verdad?, de llevar un estilo de vida más vegano, vegetariano, lo que sea, pues hazlo bien, hazlo de buena manera, hazlo con sabiduría, con entendimiento, con la capacidad, pero con inteligencia. O sea, y hazlo para honra y gloria de Dios. Ahí es donde Dios dice que debemos ser mayordomos. Mayordomos en el tiempo, mayordomos en los tesoros, mayordomos en los talentos y mayordomos en el templo. Mi querido amigo, hoy el Ministerio de Hombres ha aprendido que hay 3 cosas importantes que encontramos en la Biblia como hombres de Dios. Génesis 1, 26 al 28 nos enseña que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, para que nuestras cualidades físicas, intelectuales, sociales, espirituales, sean activadas para cumplir el propósito por el cual Dios nos lo dio, y así nosotros podamos entonces tener un sentido moral y de libre albedrío que glorifique a Dios en una dependencia máxima de Dios y no queriendo nosotros ser Dios como lo quiso hacer Satanás. Número 2, hemos aprendido que Dios nos dio a nosotros los hombres una esposa, un medio divino para cumplir el propósito de disfrutar y de tener familia. El mandamiento es claro: no cometas adulterio. Para Dios el sexo es santo en el estado del matrimonio. Proverbios 6:23 nos aconseja no asistir a lugares inconvenientes, ni buscar rameras, ni prostitutas, ni prostituir nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice también que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con hombres heredarán el reino de los cielos. Un buen mayordomo es aquel que tiene una actitud, es aquel que entiende que Dios proveerá, que no está preparado, pero que Dios que lo llama, Dios lo capacita. Número 2, usamos nuestros dones al máximo, no al mínimo, sino al máximo de toda nuestra capacidad para honrar y glorificar a Dios. Y número 3, demostramos ser fieles a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en la observancia del sábado, en nuestros talentos y en el cuidado de nuestro cuerpo. Mi querido hermano, con la ayuda de Dios, mañana espero verte a las 6:30 de la mañana en nuestra iglesia de Durham para compartir un rico alimento contigo, un desayuno del Ministerio de Hombres, pero también para compartir contigo otro seminario mañana importante de lo que encontramos en la Biblia con respecto a ser hombres de Dios. Que Dios te bendiga y que como hombre de Dios puedas, por la gracia de Dios, cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado a ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias por mis hermanos. Cuídalos y protégelos, y que como hombres de Dios podamos cumplir tu plan y tu voluntad en nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.